Je remercie l'opportunité d'être ici, le professeur Martin Galinier, à Dominique Vallier. C'était très intéressant colloque. Et je parlerai en espagnol très doucement, parce que je pense que mon français est un peu oublié pour une longue discusión. Por tanto, hablaré despacio, en español, y bueno, venía a presentarles, en esencia, los resultados de las investigaciones arqueológicas que estamos realizando en el sur de España, en una pequeña localidad del sur de España, cerca de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Córdoba, capital de la Bética romana, como bien saben ustedes, que llevamos realizando, como les digo, con un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2018 hasta la actualidad. Es una investigación que todavía sigue en curso. Bien. Y sí, ¿no? Ajá. Oui. ¿Dónde estamos, por tanto? Lo primero, ¿dónde nos situamos? Este es un mapa general, ¿verdad?, de los progresos de la conquista romana de Hispania, de Iberia, de la península ibérica, y nos tenemos que situar en términos generales en esta zona de aquí, lo que en época republicana romana se conocía como Hispania Ulterior, en el corazón de la Hispania Ulterior. Quiere decir muy cerca además de su capital, en la ciudad de Córdoba o Córdoba actual. Esto desde un punto de vista general. Desde un punto de vista más concreto, nuestra área de investigación se centra en lo que en España conocemos como la subbética cordobesa. Es una cadena montañosa, que discurre en esta zona de este a oeste, y el final de la subbética cordobesa, conocido como la campiña, la parte llana, la parte plana, la campiña cordobesa, que son, digamos, los escenarios más de combates, más encarnizados, de combates más duros entre las tropas pompeyanas y las tropas cesarianas en el transcurso de la guerra civil de mediados del siglo I a.C. Por tanto, nuestro contexto histórico y contexto geográfico es bastante claro en inicio. Ya verán, como no es tan claro después, como la arqueología nos va a aportar datos a lo que las fuentes literarias, las fuentes escritas, dicen del desarrollo de los acontecimientos bélicos en estos lugares. Si lo buscamos o lo consideramos en términos de poblaciones antiguas, de l'épipilation, las poblaciones, nos vamos a mover en un territorio fronterizo, un territorio de frontera, de límites fronterizos, entre el territorio que conocemos como Vastetania, fundamentalmente ibérico, en esta zona oriental, cogiendo parte de la actual Andalucía oriental, y el Levante español, el interior del Levante, y la Turdetania, muy bien descrita por Estrabón, es la zona más conocida por las fuentes escritas. Por tanto, estaríamos en esta zona intermedia de las subbéticas cordobesas, como les he dicho, entre vastetanos y turdetanos. Este sería, desde un punto de vista etnográfico, nuestro territorio de actuación. Bien. Por tanto, aquí tienen ustedes el corazón del territorio que investiga el proyecto y en qué términos y en qué sitios está investigando nuestro proyecto de investigación. Nuestro proyecto de investigación tiene tres ejes que corresponden con tres lugares arqueológicos, con destrucciones violentas, con desarrollos de batallas o, en cualquier caso, con interacción militar entre Roma y los pueblos indígenas y entre los propios romanos. En unas cronologías, repito, cronologías que, digámoslo, oscilan entre mediados del siglo II a.C. y mediados del siglo I a.C., fundamentalmente. Es decir, corresponden en sus fases, digámoslo así, más tempranas al final de la Segunda Guerra Púnica, la primera etapa, ya lo verán, un primer yacimiento,
Un segundo yacimiento, que también les explicaré muy brevemente, correspondería a mediados del siglo II, es decir, en plenas guerras lusitanas de Viriato, y un tercer yacimiento en el que me centraré, y digámoslo así, del que nos ha traído aquí, a mediados del siglo I antes de Cristo, con las guerras entre Pompeyo y César. Por tanto, seré muy breve con los dos primeros, simplemente enseñarles aquí, sobre el mapa, aquí ven ustedes el territorio que vamos a abarcar. Un primer yacimiento, que lo verán ahora, es conocido como el Cerro, es una pequeña montaña, un cerro, el Cerro de la Cruz. El Cerro de la Cruz está situado en el término de Almedinilla, situado en plena subbética cordobesa, el terreno montañoso, en esta parte de aquí. Un segundo yacimiento está ya a la salida de las subbéticas cordobesas, en el paso natural entre la montaña y la campiña, precisamente, es conocido como el Cerro, de nuevo Cerro, de la Merced. Es un yacimiento también de época tardía ibérica. Y un tercer yacimiento, ya en la campiña, situado en plena campiña, es el conocido como Montemayor, identificado con Ulia. Seré muy, muy breve, por cuestión de tiempo, con los dos primeros, pero al menos 2 o 3 diapositivas para enseñarles en qué contextos o en qué tipo de sucesos arqueológicos nos estamos moviendo. El primero de ellos, como les digo, digámoslo así, de este a oeste, es el Cerro de la Cruz. Aquí tienen ustedes la topografía básica del Cerro de la Cruz. Es un cerro amesetado en su parte superior, con un control visual sobre el territorio razonablemente bueno, pero no primario. No se trata de una fortificación primaria desde el punto de vista de su paisaje, pero en cualquier caso es una posición fácilmente defendible. Está habitada por ibéricos, por poblaciones ibéricas, con un buen asentamiento conocido, al menos desde finales del siglo IV antes de Cristo, pero el poblado que nosotros hemos excavado, el que tienen ustedes en imagen, llevamos excavando desde 2010, si no me equivoco, en este poblado, tiene una duración bastante corta. Se trata de un poblado de principios del siglo II y mediados del siglo II. Es decir, tan solo 50 años de vida el poblado. Se construye hacia principios del segundo, a finales del tercero, se destruye violentamente, y lo verán, a mediados del siglo II antes de Cristo. Además, lo tenemos muy bien fechado por la numismática y por la cerámica, y no solo por eso, como verán ustedes. Muy rápidamente, el poblado responde a una planificación urbana de tipo púnico. Algo que salía ayer un poco a colación en algunas discusiones, ¿verdad? Es decir, tiene una trama urbana con calles regulares, como ven ustedes, calles anchas, 2 en este caso, que organizan todas las manzanas, 2 manzanas, una en esta parte, otra en esta parte, con medidas, con metronomía púnica, de pies púnicos, y espacios abiertos como esta plaza que ven ustedes aquí, para distribuir precisamente ese urbanismo. Un urbanismo que además se organiza en terrazas. Si ven ustedes los perfiles, se ve muy claramente un aterrazamiento del territorio, del terreno, para poder disponer bien las viviendas. Por tanto, una organización, aquí tienen ustedes algunas imágenes de la excavación del poblado, con un urbanismo verdaderamente desarrollado y un estado de conservación privilegiado desde el punto de vista de las estructuras que nosotros podemos estudiar en la arquitectura ibérica. Pero no es lo que nos ocupa hoy. Desgraciadamente o afortunadamente, lo que nos ocupa hoy es la destrucción, la guerra, no la vida del poblado. El poblado presenta evidentes indicios de una destrucción violenta, con un nivel de incendio arqueológicamente perfectamente documentado. Pueden ustedes ver, por ejemplo, aquí este nivel de incendio masivo en una de las habitaciones centrales del yacimiento. No solo es el nivel de incendio el que nos indica esa destrucción. Fíjense ustedes, por ejemplo, en estas 2 estancias, aquí tenemos los porches, las partes exteriores de las casas, con los molinos, en este caso, que han venido rodando desde la parte de arriba, y las cerámicas, en este caso ánforas de tipo iberopúnico, ánforas de tipo masaliota, por cierto, tenemos algunas, que han venido siendo destruidas por una acción de incendio y por una acción de derrumbe. Pero esto no es lo que nos marca más, sino algo tan impresionante, ¿verdad?, como esto que ven ustedes en imagen. Esto es Roma. Roma es muchas cosas, pero entre otras es esto también. Esto es la paz romana no aceptada probablemente por la Juventus de un pueblo ibérico que se niega a unirse a la causa romana, lo más probable, la del cónsul Serviliano, contra Viriato. Es bastante probable que al menos la Juventus o la nobleza de este poblado ibérico de Almedinilla secundara la causa de Viriato.
Y eso tiene consecuencias cuando estás tratando con Roma, evidentemente. ¿Qué ocurrió en el Cerro de la Cruz? Pues hoy en día lo sabemos bastante bien. Lo que ven ustedes es un muro de época medieval, hay una recuperación de época medieval, pero lo que ven ustedes aquí efectivamente son dos cadáveres tirados en medio de la calle del poblado ibérico. Uno con las piernas abiertas, la cerámica que había en el mismo nivel es cerámica campaniense perfectamente fechable, además aparece una moneda en estrato sellado del cónsul Serviliano, con lo cual podemos fechar perfectamente en los 141, 140 antes de Cristo. Y lo que ven ustedes es una escena tan terrible, tan terrorífica, tan vívida de la guerra, como es, bueno, esta es la reconstrucción anatómica de estos dos ibéricos, que tienen, además, el estudio paleopatológico ha revelado una serie de heridas cruentas, una serie de heridas practicadas con arma blanca, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Ven ustedes, por ejemplo, aquí cortes limpios en la parte del antebrazo. Este quizás es de los más espectaculares, esta sección lo verán en grande, la escápula, lo que conocemos como la escápula, esta parte seccionada también limpiamente por un corte, van a ver el coxis, la parte final de la espalda, el coxis seccionado también por un golpe limpio cortante, y quizá el más impresionante, que es este fémur, esta cabeza de fémur de la pierna, igualmente cortada en liso, en este caso porque pues por algo que ustedes supongo que ya conocen, un nombre que aparece en Livio, ¿verdad? Trucidabantur, decía Livio, ¿no? El gladius hispaniensis. El gladius hispaniensis es un tipo de espada cortante y punzante utilizada por los romanos precisamente a raíz de la Segunda Guerra Púnica y masivamente en el siglo II a.C., y las heridas que hemos estudiado en estos puntos, aquí tienen ustedes la reconstrucción, son además un modus operandi romano. Es decir, se ataca primero la parte de la pierna para... En castellano, en español decimos desjarretar. El jarrete es el músculo de la pierna para postrar al enemigo y después se acaba con él con un estoque, con un golpe en la parte de la clavícula, en la parte de la escápula. Es exactamente lo que tenemos con nuestros muertos en Montemayor. Fíjense, ampliada, aquí tienen ustedes el corte, la sección perfectamente del hueso. Aquí tienen la escápula cortada perfectamente, casi limpiamente entera en dos. Y son heridas pues, que son compatibles pues, obviamente con este tipo de armamento, con este tipo. Incluso, fíjense, algunos de los cortes coinciden prácticamente en su anchura con la hoja, con el ancho de la hoja de la espada del gladius hispaniensis. Por tanto, en este sentido, un primer ejemplo muy rápido de violencia romana a mediados del siglo II en el Cerro de la Cruz, en Almedinilla. Este es uno de los grandes proyectos que venimos desarrollando. Encontramos también, pero esto ya muy rápidamente, en algunos puntos del poblado, estos característicos dardos o puntas de flecha que nosotros en la tipología conocemos como bipiramidales, de doble pirámide. Es decir, una, dos. Son un tipo de artillería ligera, en este caso de punta de flecha, muy característico de mediados del siglo II hacia finales, mediados del siglo I a.C., es decir, de la tardorrepública, normalmente asociados con el armamento romano. Los vamos a ver también en Montemayor. Bien, bueno, una tipología conocida. No me paro en el Cerro de la Merced porque no voy a tener tiempo, ya tendremos ocasión. Es el otro yacimiento. Posiblemente este arranca más atrás, arranca con un monumento ibérico en el siglo V a.C. Ven ustedes que no es una torre de vigilancia, no es lo que Pierre Moret llama una torre de Aníbal, sino que es un palacio. Probablemente es un recinto, ven ustedes aquí el promontorio, el cerro donde se asienta. Es un espectacular, eso sí, recinto amurallado con doble línea de muralla, construido probablemente en un periodo inmediatamente anterior a la Segunda Guerra Púnica. Hoy es lo que pensamos, al menos, inmediatamente anterior a la Segunda Guerra Púnica, y desmontado sistemáticamente por Roma, probablemente a finales de esta Segunda Guerra Púnica. Después tendrá una ocupación tardía de algún régulo o jefe ibérico a lo largo del siglo II hasta principios del siglo I a.C. Pero ya les digo que solo quería mostrarles un poco la potencia que tiene arquitectónica, ¿verdad? Y cómo constituye una sede de poder de esos príncipes ibéricos que están en interacción con Cartago y con Roma, sobre todo, a lo largo de la Segunda Guerra Púnica. No me paro, desgraciadamente, porque lo que nos interesa más hoy es precisamente nuestro tercer yacimiento, ¿verdad? El que conocemos como Ulia Fidentia. Bien, el punto clave, el punto de arranque de nuestra investigación en Montemayor, Córdoba, este pequeño pueblo de la campiña cordobesa, si no me equivoco, unos 40, no más 35, 40 kilómetros al sur de Córdoba,
es precisamente la identificación efectiva de Montemayor con la ciudad recogida en las fuentes clásicas, es decir, en el Velum Alexandrinum, en el Velum Hispaniensis y también por Plinio en su Historia Natural como Ulia Fidentia. Esta identificación ha sido problemática, no me pararé ahora en ella, se viene, digamos, discutiendo desde época renacentista en el ámbito hispánico, pero hoy por hoy las fuentes epigráficas, la arqueología, parecen demostrarnos que se puede efectivamente identificar Montemayor, el solar de la localidad actual de Montemayor, con Ulia Fidentia. Fidentia, ¿por qué? Se le pone ese apelativo, ¿verdad?, por parte de los cesarianos, por mantener su fides, su lealtad al bando cesariano, precisamente en el conflicto con los pompeyanos, en la mitad del siglo I a.C. Hay dos episodios concretos que les pongo en imagen, un resumen de ellos, que las fuentes literarias nos transmiten de manera bastante detallada para lo que suele, para lo escueto, para lo poco que solemos encontrar en las fuentes. Pero nos transmiten dos episodios muy claros. Uno en el año 48 a.C., otro en el año 46. No me paro mucho en ellos, pero en uno de ellos, Quinto Casio Longino, que es el gobernador cesariano, ¿verdad?, de la Ulterior, de la provincia, es decir, lo que luego será la Bética, digámoslo así, se dirige para reprimir, se dirige hacia Montemayor, hacia Ulia, desde Córdoba, cruzando el río, el Guadalquivir, para reprimir una rebelión de Claudio Marcelo. Marcelo es un rebelde, digámoslo así, propompeyano, que viene a refugiarse en Ulia Fidentia precisamente, y a la ciudad le pone sitio, la asedia Quinto Casio Longino con sus tropas. Bien, es un episodio importante, no sabemos cuánto dura el asedio en concreto, pero sí sabemos que es desmontado finalmente hacia, diríamos, seguro, a finales del año 47, y se retiran las tropas. El episodio importante en el año 46, viene el año siguiente, que es cuando el propio César, lo sabemos muy bien, llega a Obulco, a Porcuna, una población del oeste de Córdoba, asienta allí sus cuarteles y se dispone a sitiar Córdoba, la capital. ¿Quiénes están en Córdoba? Gneo Pompeyo, los dos hijos de Pompeyo, Gneo y Sexto Pompeyo. Por tanto, tenemos a Gneo Pompeyo en la propia ciudad cordobesa, en la capital, pero a su hermano Sexto Pompeyo en Ulia, precisamente. Está sitiando Ulia porque Ulia se había mantenido fiel a la causa de César. ¿Qué hace César? Pues lo que va haciendo, bueno, aquí tienen ustedes la situación, ya lo hemos hablado antes, lo hago sobre este mapa rápidamente. Aquí tienen ustedes Córdoba, les señalo Córdoba. Aquí tienen ustedes Ulia, este segundo punto. Bien, un primer movimiento, este es el primer movimiento de Longino y Claudio Marcelo, ya lo hemos explicado. Aquí tienen Obulco, donde César establece sus cuarteles generales. De ahí, César marcha primero hacia Ategua. Ategua es una ciudad muy cercana a Ulia, muy cercana también a la propia Córdoba, pompeyana, asedia la ciudad y consigue tomarla. De Ategua se va a dirigir directamente a Córdoba para desalojar al mayor de los hijos de Pompeyo, a Gneo. Mientras tanto, manda refuerzos a Ulia, a Vivio Pacieco, uno de sus generales, César, para que ayude a la ciudad que le había sido fiel. Vivio Pacieco parece que consigue desmontar parcialmente el asedio de las tropas de Sexto Pompeyo sobre Ulia Fidentia. ¿Por qué? Porque César está atacando Córdoba y Gneo Pompeyo, el hermano mayor, tiene que pedir ayuda a su hermano pequeño para que vaya desde Ulia hasta Córdoba. Con todo ello, lo que quiero decirles es que Ulia Fidentia no se sitúa aislada en un escenario, digámoslo así, desconocido, sino que se sitúa en el entorno de una multitud de sitios, de lugares que conocemos bien por los relatos de las fuentes literarias y algunos de ellos también por la excavación de los lugares como escenarios fundamentales en el desarrollo de las operaciones de la guerra civil de la mediados del siglo I antes de Cristo. Por tanto, vamos a tener Ulia, Ategua, bien conocido hoy arqueológicamente, la propia Córdoba, Obulco, aquí en Ucubi, que es una población cercana, Espejo llamado hoy, también sabemos que hubo combates encarnizados, y aquí es donde posiblemente el Cerro de las Balas se pueda identificar la famosa y archiconocida batalla de Munda, el final de la campaña. Habría que ver, hay algunas fuentes o algunos arqueólogos que sitúan en esta zona de los llanos de Banda, la batalla de Munda, otros en esta zona de aquí. En cualquier caso, esa hoy no es nuestra discusión.
Bien, como ven, un escenario repleto aquí Ulia, aquí Córdoba, la capital, y aquí todos estos lugares de los que les he ido hablando, ¿verdad? Por tanto, un lugar repleto de episodios de las guerras cesarianas. Bien, la nuestra, por tanto, es la arqueología, ¿verdad? Ya no tanto las fuentes literarias, pero este estudio detallado de las fuentes literarias y la identificación de Ulia con Montemayor nos hizo interesarnos por el lugar. Bien, ¿qué ocurre además de estas dos noticias? Digamos, nosotros estudiamos estas fuentes, nos atrae ese sitio que sabemos que está identificado con Ulia Fidentia, pero es que además nos avisan el jefe de cultura, el jefe del patrimonio de la zona cordobesa, empieza a decirnos que aparecen un número enorme de balles de fond, de proyectiles de onda, enorme. Un número enorme que está apareciendo en obras, también por cazadores, por expoliadores furtivos, está apareciendo sistemáticamente. Por tanto, ya eso nos lleva a emprender una prospección sistematizada. Es decir, sabemos que ese es sería el sitio de la batalla y sabemos que está apareciendo material bélico romano. Por tanto, nos vamos al campo. Adelante. Sí, no, joder. Bien, por tanto, con este gráfico solo quiero un poco señalarles qué es lo que significa la arqueología de un campo de batalla, ¿verdad? No es una arqueología normal. Es una arqueología que a mí me gusta llamar, en una palabra española, digámoslo, exigua, escasa. Es una arqueología de materiales aparentemente pobres, ¿verdad? Es decir, ¿qué quiero decir con ello? No vamos a encontrar, al contrario de lo que se espera muchas veces, cascos, espadas, cotas de malla o corazas enteras. Es raro. ¿Por qué? Esencialmente, y se lo pongo un poco resumido en este gráfico, porque los contextos deposicionales arqueológicos no nos lo permiten. ¿Qué hacen las poblaciones locales, el ejército vencedor, las horas después de una batalla? Obviamente recoger todo aquel material de armamento caro, espadas, cascos, corazas, que se pueda reutilizar. Unas horas después, ¿qué hacen las poblaciones locales? Reutilizar todos aquellos elementos de corazas, de cota de malla, de cascos, de petos, de hombreras, que se pueda también fundir, que se pueda utilizar. Por tanto, no vamos a encontrar ese tipo de material en un campo de batalla. Además, hay que tener en cuenta, en este caso, los procesos normales de sedimentación. Es decir, todo eso remueve los pocos restos que puedan quedar y lo que nosotros nos vamos a encontrar es esencialmente aquellos artefactos, aquellos elementos que no se vean afectados por todos estos procesos. ¿Qué quiere decir eso? Moneda y artillería ligera. Es decir, o artillería pesada de catapulta, balas de onda, balles de fond, puntas de flecha de catapulta, de proyectiles de catapulta, puntas de flecha, tachuelas, clavos, clavicaligari, tachuelas de sandalia, de bota militar romana. Eso es lo que nos vamos a ir encontrando, lo que podemos esperar en un campo de batalla. Por tanto, se resume un poco en este excelente gráfico de Mathieu Pou, realizado en sus investigaciones en el contexto de las Galias, ¿verdad? Nos vamos a topar con este tipo de materiales, con tachuelas militares de bota de sandalia, nos vamos a encontrar con apliques de coraza de todo tipo, pequeños, algunos elementos de vainas, de fundas de espada, de cuchillo, pero elementos aislados, ¿verdad? No elementos enterizos, completos. Eso es un poco nuestro material, lo que tenemos que esperar. Es decir, nos vamos a mover en un mundo de este tipo. Proyectiles de artillería, puntas de flecha, balles de fond, balas de onda, algunos estímuli de este tipo. Ese es nuestro mundo, ese es lo que tenemos que encontrar en un campo de batalla. Este es un poco una imagen de un soldado del periodo, ¿verdad? Un poquito más tardío. Este sería de las guerras cántabras, un poco más tardío, pero bueno, más o menos del periodo cesariano, del periodo de mediados del siglo I. Bien, Montemayor. La topografía del terreno. ¿Qué nos lleva a buscar también desde un punto de vista arqueológico? Cuando nosotros estudiamos un asedio romano, y aquí en Francia se conocen bien, ¿verdad? Conocemos Jéhovy, Alesia, conocemos campos de batalla verdaderamente potentes. Tenemos que considerar cuál es la logística de un ejército romano. Y aquí, en este caso, es un ejército romano contra un ejército romano a la hora de asediar. Por tanto, hay que estudiar muy bien el terreno.
Es decir, ¿qué teníamos en Montemayor? Teníamos que buscar emplazamientos, lugares fácilmente defendibles desde los que se dominara bien el entorno de un lugar asediado, emplazamientos que tuvieran agua, por supuesto que tuvieran cursos de agua cerca para poder abastecer a las tropas, era algo fundamental. El entorno de Montemayor es privilegiado, es verdaderamente privilegiado en este sentido. Fíjense, aquí tienen ustedes la población en el medio. Hoy sabemos muy bien que la ciudad romana, el Oppidum ibérico y la ciudad romana se asienta exactamente en el punto donde está hoy la población moderna. Aquí tienen una elevación norte, aquí Córdoba, desde el norte, desde donde llega César, desde donde llega antes Longino también, que se llama Cerro de la Horca. Aquí otra elevación, el Casetón de Lara, aquí otra y aquí otra, las Cabezas del Rey. Es decir, todo rodeado de una serie de elevaciones, todas ellas con cursos naturales de agua, con ríos, y todas ellas perfectamente visibles y controlando el territorio a la hora de establecer un asedio. ¿Y a qué me refiero con un asedio romano? A una circunvalatio, lo que en las fuentes consideramos una circunvalatio y contravalatio. Es decir, a un sistema defensivo como el de Alesia, como el de Numancia, por ejemplo, que impida, por supuesto, entrar, pero que también impida salir a los expugnados, a los que están siendo asediados. Por tanto, Montemayor ofrece estas características perfectamente. Si ven ustedes, tiene además una serie de accidentes naturales. Aquí estaría el núcleo del corazón del Oppidum ibérico de la ciudad romana después. Tiene una entrada natural por la parte norte, pero una serie de pendientes abruptas, de pendientes pronunciadas por todo su entorno, que dificultan, obviamente, el proceso. Si quitamos los edificios, ¿verdad?, van a ver ustedes una serie de promontorios de lugares defendibles. Este es el que llamamos Cerro del Molino. Van a ver que aquí aparecieron gran parte del material bélico. Es una posición avanzada para un ataque desde el norte. Aquí ven la situación del castillo actual, que se ubica probablemente encima del foro, de la ciudad romana, y tendríamos que considerar una muralla, estamos sondeándolo, una muralla más o menos trazando un arco parecido al de la orografía. Bueno, un resumen, aquí ven ustedes las zonas que elegimos para prospectar. Por tanto, no elegimos zonas al azar, a la suerte para prospectar, sino que se estudia de manera pormenorizada la orografía, la topografía del terreno, las condiciones que tienen. Es decir, qué sitios son susceptibles de aportar material arqueológico. Y efectivamente no nos equivocamos del todo, como se suele decir. Más o menos coinciden los sitios topográficamente favorables para el asentamiento con los sitios que hemos visto que tienen material y que algunos de ellos además sabemos hoy que son frentes de batalla, que son frentes de asedio. Lo tenemos bastante claro. Concretamente, les diré este Cerro del Molino en esta parte de aquí, este sector en esta parte de aquí y este otro, las Cabezas del Rey, son fundamentales. Voy un poco más adelante, unas vistas rápidas. La parte norte, este Cerro de la Horca desde el pueblo de Montemayor, la elevación, aquí al fondo Córdoba, aquí intermedio el Cerro de la Horca, aquí el poblado actual de Montemayor, ya les digo unas vistas rápidas tampoco. Esto es Montemayor, la población desde el cerro, desde la posición norte del Cerro de la Horca. Ven ustedes este terreno arrasado, es una cantera, cantera sería quarrel, que ha arrasado probablemente la posición original de un campamento romano que tendríamos porque el material evidencia la presencia de un campamento romano, pero toda la mitad norte de la montaña ha sido arrasada por la cantera. Es el Cerro de la Horca. Bien, bueno, vistas del territorio, no me paro mucho en ellas. Este es nuestro Cerro del Molino, la posición que les he dicho antes, el Oppidum aquí al lado, esto visto desde el norte, y la posición defensiva probablemente aquí. Pero no es lo que más nos interesa ahora, sino la dispersión de hallazgos. Fíjense, los puntos, diferentes colores para diferentes campañas de años, evidencian los hallazgos, no todos, obviamente, corresponden a militaria romana, porque en una prospección hay que discriminar también otro tipo de material, pero buena parte de esos puntos que ustedes ven en imagen corresponden con hallazgos de militaria romana, de proyectiles de diverso tipo, incluso algunos del pilum, la jabalina pesada romana, material militar romano, todo ello. Fíjense ustedes cómo se distribuyen las alturas. Aquí el Cerro de la Horca,
El Cerro del Molino, fíjense la densidad que se concentra en esta parte una densidad enorme también en la parte sur, lo que ya va dando una idea, ¿verdad?, de la delimitación, de cómo funcionaron los asedios, por lo menos desde el punto de vista del territorio. Aquí de sur a norte. El método, no me pararé mucho en él, creo que ustedes lo conocen de sobra, es la prospección superficial magnética, es decir, con detector de metal, reglado por supuesto dentro de la ley, esto es muy importante recalcarlo, pero con batidas sistemáticas. Esto es importantísimo. Es una prospección de tipo sistemático, ampliando todos los territorios al máximo. Fíjense ustedes el olivar, todo el olivo, se hace por transects, obviamente. En el caso de Andalucía, les diré que es muy fácil. ¿Por qué es muy fácil? Porque el olivo marca los transects. No hace falta hacer unos transects artificiales, sino que el propio olivo, las calles de cultivo de olivo, o vid, también van marcando las calles de prospección. Por tanto, sistemática en todo caso. No solo prospección, obviamente cada objeto lleva una georreferenciación GPS, a veces con una estación total, otras veces con un GPS móvil, para dotar en el terreno de todos los puntos y luego poder mapear el terreno, poder distribuirlo bien. Fíjense, unos resultados, para ir concluyendo, que es lo que quería, unos resultados de las primeras prospecciones desde 2018 hasta la actualidad. Les quiero enseñar un poco una muestra representativa, para ir cerrando mi intervención, de lo que hemos encontrado, del tipo de armamento y de lo que supone eso a la hora para encarar las investigaciones futuras. Este terreno que ustedes ven está, se llama, por cierto, calle Pompeyo Magno, que lo han llamado así en el pueblo, y uno piensa si es destino o casualidad, ¿no? Porque calle Pompeyo Magno, el primer sitio donde miramos y aparecen nuestras primeras evidencias de forma masiva. ¿Dónde se sitúan estos solares? Se sitúan en esta parte, fíjense, es esta parte de aquí. Por aquí probablemente estamos en los sondeos, iba el límite de la muralla. Probablemente hay parte de esas solares que están dentro y otra parte fuera de la muralla. Es decir, que casi con seguridad estamos en un terreno que estaba dentro y fuera de la muralla, por tanto, susceptible de haber, digamos, albergado combates. Fíjense aquí si marcamos nuestros transects y nuestros primeros resultados, aquí tienen un ejemplo de prospección, nos vienen el primer día, si no recuerdo mal, fíjense, el primer día creo que nos salieron casi 30 balas de onda. Normalmente, para que se hagan una idea, en campos de batalla bien documentados como las Albaacas, que es de la Segunda Guerra Púnica, en Baécula, de la batalla de Baécula, hay como 15 en toda la campaña, 15 balas de onda en toda la campaña entera. Nosotros el primer día recuperamos 30 ejemplares de balas de onda en este entorno intramuros de la calle Pompeyo Magno. Por tanto, los primeros resultados esperanzadores en este sentido. Fíjense, aquí tienen algunos de los proyectiles, siempre proyectiles en plomo, en este caso, y algunos otros objetos que evidenciaban al menos presencia de militares, fíbulas, es decir, broches, característicos algunos de ellos, este es de tipo laténico, por cierto, de Latén, de la cultura de Latén, aquí Gala, ases romanos de bronce, acuñados en Cástulo, en la ciudad de Cástulo, en Linares, en la zona de Jaén, ases de Jano también, algunos elementos que ya evidenciaban no solo la presencia de soldados o de militares en esta zona. Otra parte importante es el Cerro de la Horca, que ya les he comentado, ese cerro norte, ¿verdad? Esa posición norte, no me paro mucho, pero fíjense, aquí está el Cerro del Molino y aquí el Cerro de la Horca, con toda esa dispersión de puntos, su cantera, que les he enseñado ya, y en el Cerro de la Horca continuamos encontrando material plúmbeo, de plomo, de balas de onda interesante. Fíjense ustedes en algunos de ellos. ¿Qué significa, por ejemplo, esta tipología de bala de onda? Fíjense que es la mitad de una bala. Eso normalmente nos indica una fabricación apresurada. Es decir, se está vertiendo el plomo en el molde muy rápidamente, de manera que podemos intuir que estaban en medio de un episodio de tensión, en medio de un episodio operativo, en el que tenían que fabricar rápidamente el material. Fíjense los defectos de fabricación en algunos de ellos, algunas balas de onda, y aquí encontramos también otra de las piezas más significativas en el Cerro de la Horca, que es esta pieza. A primera vista, no muy espectacular, ¿verdad? No parece algo... Bueno, pues esto es un elemento de inserción de un pilum, de una jabalina pesada romana. Es la lengüeta, nosotros en español lo llamamos lengüeta, la parte de un pilum, ahora se lo enseñaré en imagen, aquí lo tienen, es esto.
es esta parte. Aquí tienen el vástago, la lanza de hierro, y esta parte, que es lo que encontramos nosotros, es la que se inserta en el astil, en el asta de madera de un pilum romano. Fíjense, esta es la pieza, vuelvo atrás, con su remache conservado. Faltaría, es cierto, un segundo agujero para remaches, pero falta parte de la pieza. Esta es la parte del vástago de hierro. Además, tenemos paralelos para este tipo de pilum. Es un pilum de lengüeta, de los que llamamos de lengüeta. Este es de la Almoina de Valencia, de la parte de Valencia. Lo podemos documentar bien desde aproximadamente el 100 hasta el cambio de era. Es decir, un pilum tardío, tardo-republicano. Empezábamos a encontrar fechas. Fíjense, es este mundo, es este mundo, este tipo de pila. Bien, tenemos otros que podrían ser, ya veremos, hay que restaurarlo. Aquí no hay perforación, pero también podría ser una lengüeta de pilum. Y en el Cerro de la Horca y en el sur empezamos a encontrar este tipo de material, ¿verdad? Ya por ir enseñándoles este tipo de materiales, que yo creo que son bien conocidos. Estos tres son los que llamamos, o los que las fuentes escritas llaman pila catapultaria, es decir, son puntas de flecha pesadas, masivas, en hierro, para ser lanzadas con escorpiones, con artillería de torsión, es decir, flechas para las expugnaciones, para los asedios, en este caso, es decir, para asediar. Este es un tipo raro, estos son conocidos en la Galia y en campos de batalla cesarianos. Estos son más pequeños, pero no corresponden con puntas de flecha. Fíjense ustedes el grosor de las partes de los emmangues. Son grandes, son más pequeños que estos tipos, pero son también pila catapultaria. Esto se lanza, supongo que no hace falta tampoco presentarlo mucho, ¿verdad? Con este tipo de artillería, con este tipo de máquinas, artillería de torsión, es bien conocido. Aquí tienen ustedes paralelos con material documentado en campos de batalla galos, precisamente, en este caso en Uxellodunum. Fíjense las similitudes, es decir, los rasgos tipológicos son esencialmente los mismos, con algunas variantes, obviamente, pero esencialmente los mismos. Tenemos algún tipo extraño que no encontramos en la Galia, como este bipiramidal, que es bastante típico, o parece que viene desarrollándose en la península ibérica, más que en otros contextos. Aquí tienen comparaciones con estos materiales galos, en este caso. Encontramos clavi caligari, las tachuelas de las botas de las sandalias militares romanas, pero fíjense qué curioso que todas las que encontramos en suelo galo, fechadas en mediados del siglo I a.C., incorporan aquí unos lóbulos, unos puntos, y estas no las tienen. Nosotros no tenemos estos ejemplares. Aquí la tachuela, esta es una cáliga un poco más tardía, de época imperial, pero el sistema es el mismo. Esta es la típica cabeza cónica dividida en tres de este tipo de tachuelas, que es el elemento tipológico que nos permite diferenciarlas de tachuelas utilizadas para remaches de otro tipo, y esta característica cabeza cónica en tres ejes es el elemento que nos ayuda a diferenciarla bien. Por supuesto, numerario, moneda. Esto es un quinario de plata acuñado por Quintus Titius, un magistrado, que nos permite fechar aproximadamente una circulación general entre 80 y 40, unas de cástulo también, tenemos ases de obulco, acuñaciones ibero-romanas que vienen poniéndonos en una situación de entre finales del siglo II y a lo largo del siglo I. Por tanto, cuadran bien con nuestro teatro de operaciones. Bien, ya muy rápido, fíjense, nuestro Cerro del Molino, vamos de norte a sur, y quería enseñarles, por ejemplo, esta concentración. Lo he exagerado un poco en la imagen, ¿verdad? Las imágenes de la bala, pero quiero que sean conscientes de la densidad. Este primer frente del Cerro del Molino que les he explicado antes tiene más de 70 proyectiles. Y fíjense la distribución. Este es el cerro, que está plagado de ellos, y estas son los aledaños, las partes inmediatamente cercanas al cerro. Fíjense que aquí hay obviamente un intercambio de disparos masivo, sobre todo hacia el cerro, hacia las posiciones defensivas, donde probablemente habría un tipo de antemuro o alguna posición avanzada, y también hacia las posiciones de los atacantes en este caso. Aquí hay obviamente un frente de batalla. Fíjense en el estado de los proyectiles. ¿Ven esto? ¿Ven esto? ¿Ven esto? Están machacados, literalmente machacados, la gran mayoría de ellos. ¿Qué significa? Que están impactando, chocando con superficies duras, con escudos, con muros, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí hay
sin lugar a dudas, por la dispersión de los hallazgos y por el estado de los hallazgos, un frente de batalla claro que corresponde seguro al episodio. De toda la parte norte medimos para establecer cronología. ¿Cuál es el único criterio, y esto es importante, que nos permite diferenciar cronológicamente una bala de onda del periodo púnico, otra del periodo sertoriano u otra del periodo cesariano? Bueno, del periodo sertoriano y cesariano es muy difícil, pero hay matices. Pero sí que hay una diferencia clara con el mundo, el horizonte de las guerras púnicas. El peso, le poids y las medidas, pero sobre todo el peso. El peso es fundamental. Por tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Esto es un estudio de medias y medianas de pesos medios en nuestro rango conservado de proyectiles. Por tanto, fíjense, nuestros proyectiles arrojan una media más o menos, ahora lo verán en una gráfica, estamos en unas medias bastante cercanas a esto. Fíjense, aquí tengo diferentes yacimientos, ¿verdad? Está un poco pequeño, pero aquí tenemos un mundo del fin del siglo III a.C. Es decir, en las Albaacas, el yacimiento de Baécula, campo de batalla, La Palma, otro yacimiento importante, Puntal dels Jops, otro oppidum ibérico asediado en época de las guerras púnicas. Fíjense ustedes que todos ellos dan pesos de no mayores de 40 gramos, ¿vale? Guerras púnicas, por tanto, fines del siglo III, entre 40 y 50 gramos. Estamos oscilando en este periodo para diferenciar esa munición, ¿eh? Si nos vamos más adelante, al contexto de las guerras romano-indígenas, es decir, siglo II a.C., guerras lusitanas, guerras celtibéricas, nos vamos a encontrar con que aumentan sensiblemente, ¿eh? Es decir, en el siglo II nos vamos a encontrar con esas subidas a 50, incluso 60 en algunos casos más, en yacimientos como, bueno, en Extremadura, es decir, época presertoriana. Ahora, si nos movemos al mundo sertoriano, aquí sí, La Caridad, por ejemplo, yacimientos que son de ese mundo claramente constatado, ya vamos a encontrar ejemplares entre los 60 y los 70. 70 gramos sería un poco la media característica del material sertoriano. Después nos hablará Pau Valdés un poco mejor que yo de esto. Y si nos movemos en contextos cesarianos y pompeyanos, ahora sí que vamos a alcanzar incluso medias de 70 y 80 gramos. Las más altas, de entre 60 y 80. Fíjense dónde está colocada nuestra media de Montemayor. Claramente entre el 70 y el 80, lo que nos está moviendo junto con otros criterios, moneda, repito, los tipos de pila, las fuentes literarias, es decir, junto con otros criterios nos está moviendo precisamente en esas fechas. Y bueno, esto es lo que hemos venido haciendo. Fíjense esta posición de la parte sur, en el sector 17, esta quería traérsela. Aquí, el sector 17, aquí vendría la muralla. Si nos movemos al sur, fíjense en esto. Esta es la vista. Esta es una foto de todo el lote completo, 101, en la parte sur de la muralla. Y fíjense las tipologías. Tenemos desde extremos apuntados, casi cuadrangulares, de forma de almendrada. Tenemos toda la tipología. Y con esto, simplemente quería enseñarles, quería cerrar mi intervención para que vean un poco toda la variedad de material, puntas de flecha de tipo galo, alesia, puntas de lanza, posibles campamentos, eso ya lo veremos, y un minuto simplemente, disculpen. Bueno, a ver. ¿Qué nos queda por delante? Pues eso, nos queda por delante un estudio de materiales, nos queda por delante sondear tramos de muralla, intentar descubrir la muralla, dónde corre la muralla, nos quedan los cálculos de distancias de tiro, a ver cómo podemos calcular la distancia de tiro de onda hacia la muralla y desde la muralla, con todo lo que tenemos, y nos queda intentar encontrar algún elemento campamental. Muchas gracias y disculpen si me he excedido un poco de tiempo, pero pensaba que era...